propuesta de soluciones, ¿no? Pues se analizaron cada uno de los que están aquí, se les envió una serie de matrices, una matriz para que pusiera una serie de problemáticas. Estas se analizaron. De las problemáticas más comunes relativas a la mesa de gobernanza y participación ciudadana, se establecieron primero que había una baja participación ciudadana en cuanto a la toma de las decisiones. Esa fue algo que salió constantemente entre los distintos ponentes y ponentes. También que aún en los órganos encargados, ¿no?, a los consejos ciudadanos, pues había una baja representatividad, ¿no?, por así decirlo, de las mujeres y de las unidades de discapacidad, comunidades indígenas, juventudes, ¿no?, y entre otras cuestiones. También que había opciones ciudadanas o que no existían mecanismos ciudadanos vinculantes relativos a la participación ciudadana. Y entre otros temas también asociados a la participación ciudadana, con la poca, digamos, vinculación, ¿no?, de la ciudadanía frente a las problemáticas como movilidad y desde una perspectiva inclusive de género y demás, ¿no?, que eso también es muy importante, entre otras problemáticas como la contaminación y demás. Es decir, la participación de la sociedad civil, que realmente sea algo que se vincule a los temas, ¿no?, y que puedan dar respuesta ante ello. Esas fueron las problemáticas que se identificaron inicialmente, o las más comunes, es decir. Entonces, una vez identificadas estas problemáticas, pasaremos a la primera ronda, y en esta ronda tiene como objetivo identificar, ¿no?, las distintas problemáticas que también, ¿no?, abordar, ¿no?, en las que ustedes más o menos ahí establecieron en su matriz. Y le damos la palabra primeramente a la doctora Susana Herrera, a quien le agradecemos nuevamente que esté con nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo identifiqué 3 problemáticas. La primera de ellas la nombré como discriminación, género, estigma y espacio público. Y en esta primera problemática yo analizo la parte de la... Ay, tengo que ver el tiempo porque no me voy a ir muy rápido. Bueno, la primera problemática tiene que ver con la formación de la ciudad, que se da a partir de estos 7 barrios, el centro histórico, y de alguna manera eso reproduce un modelo de ciudad asociado a la discriminación, a la exclusión y los estigmas, y a factores ligados a la cuestión económica, el acceso a recursos, etc. Este crecimiento urbano genera entonces esta misma dinámica, definiendo el espacio público asociado a la distinción, además atravesado por el género, y en este sentido es muy interesante cómo las mujeres son quienes enfrentan un mayor estigma, especialmente quienes pertenecen a grupos vulnerables como población indígena, población afrodescendiente, población migrante. Esa es la primera problemática que yo vi en la cuestión de la ciudad. La segunda problemática es la percepción de la seguridad, la conectividad y la brecha digital. La seguridad en el espacio público que se ha habilitado o que no se habilita y que se encuentra atravesado también por la conectividad digital y la brecha digital de género. En este sentido, la seguridad en el espacio público ha supuesto un desafío para la gobernanza y la planificación urbana en una ciudad marcada por la desigualdad, la segregación y la violencia de género. El libre tránsito se asocia a las características que ofrece el espacio urbano, como las condiciones materiales de las personas que transitan por este espacio. Además, la conectividad digital supone la posibilidad de mantenerse conectado, logrando reforzar la seguridad en la ciudad. Sin embargo, un elemento que hay que enfrentar son los problemas de conectividad, así como la brecha digital y la brecha digital de género. Por último, la construcción de espacios cerrados como guetos abona a la problemática de conectividad digital por las barreras en la construcción de las edificaciones, como también el rompimiento con la interacción de la ciudadanía que habita en estos espacios con la ciudad, es decir, el espacio público, y la proliferación de espacios solitarios, aislados y peligrosos, aún en zonas de espacios geográficos asociados al prestigio y a la distinción. Esa es la segunda problemática que yo analicé. Y la tercera problemática es la movilidad, sistemas de transporte, tiempo y género. El crecimiento de la ciudad ha generado el surgimiento de nuevos espacios urbanos. Sin embargo, la urbanización urbana se ha llevado a cabo sin una estructura de planeación y colocando al peatón en un lugar marginado. Incluso en áreas protegidas de difícil acceso, como las montañas y las pendientes, pues las personas no pueden transitar libremente, ¿no? En este sentido, la centralidad sigue siendo prioridad, y en las nuevas colonias y centros urbanos, las rutas de transporte son limitados,
como también en zonas marginadas que no están pavimentadas y que también son de difícil acceso. Así persiste la dificultad para la movilidad urbana desde zonas marginadas y de difícil acceso y a esas zonas de prestigio, en donde se observa que tampoco hay acceso y si se va caminando o en el transporte público, pues es muy difícil acceder, ¿no? Por último, para las mujeres y población vulnerable, las dificultades se han intensificado por estas áreas muy inhóspitas, solitarias, con largos trayectos que se tienen que caminar y el peligro de asaltos, acoso y abuso sexual y cualquier acto de violencia. Esas son las tres problemáticas que yo analicé. Muchas gracias. Ahora vamos con nuestra abogada, activista y defensora de derechos humanos, Silvia Gabriela Silva, mejor conocida también como abogada disruptiva, ¿no? Así se presenta en las redes sociales. Entonces, adelante. Lo voy a poner aquí porque luego me complico la vida, ¿no? Creo que para resumir realmente el tema que estábamos hablando. Bueno, al final creo que uno de los primeros problemas que yo he visto como parte de la ciencia política son la falta de espacios participativos. Pero no espacios participativos de manera limitantes, de manera excluyentes, espacios participativos con barreras hasta temas de los espacios donde se llevan. Por ejemplo, aquí estamos en el Palacio Municipal, que es realmente céntrico, pero eso no implica que habrá un espacio participativo de manera inclusiva, porque muchas de las personas, en cuestiones, por ejemplo, de movilidad, no se trasladan o viven de manera diaria entre estos espacios. También son espacios que están limitados hasta temas del lenguaje, del acceso a... tenemos a nivel estatal, por ejemplo, a nivel alto de comunidades indígenas que hablan diferentes lenguajes, y muchas pocas de ellas son bilingües, me refiero al español y su lengua que es parte de su comunidad. Y no nada más eso, también hablando de personas con discapacidad, personas que son de la comunidad LGBT, donde también ciertos espacios participativos que no como tal no son inclusivos, que no nada más son enfocados a vamos a darle la palabra a los que puedan y a los que quieran, sino también cómo hacemos que estos espacios lleguen a el diagnóstico adecuado para la creación de política pública, ¿no? Creo que a partir de ahí es uno de los primeros problemas a partir de lo que hemos visto, ¿no? Ahora, en este tema, como parte de la problemática 2, es la opinión sin incidencia vinculante, ¿no? Bueno, empezamos a hacer un proceso de buscar espacios participativos en el cual a lo mejor lo logramos tener una diversidad de personas, de opiniones, hasta nivel geográfico, ¿no? En materia política y pública, también hasta de la simbología, de la representatividad que hay una mujer, por ejemplo, que hay una persona con discapacidad y diversidad. Pero esta opinión no es vinculante, ¿no? Los mecanismos de participación actualmente que se usan a nivel no nada más estatal, sino nacional, no son vinculantes la mayoría. Lo que hablamos como observatorios, digamos, de género, observatorios en este caso que se usa con la ley Santa y Movilidad, pero ¿cómo hacemos que hasta en las comisiones estatales de derechos humanos y comisiones nacionales son recomendaciones, no son vinculantes, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo hacemos y obligamos que las autoridades ejerzan la obligación de petición y del deber ser de nuestros derechos públicos y políticos a materia de si solamente lo van a tomar como una mera opinión, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí es también el hecho de cómo generamos mecanismos y pensar hasta nuevos mecanismos jurídicos y de participación que puedan ser vinculantes, ¿no? Y bueno, el otro problema es una participación desigual de barreras estructurales. Al final estos tres problemas que estoy planteando se intercomunican porque era lo que decíamos, tenemos que hacer una evaluación de qué tipo de mecanismo es el idóneo para cada población de participación. Luego, justo, ¿qué vamos a hacer con esa participación? Las voces, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a realizar? Pero, si dentro de estos mecanismos hay barreras estructurales de participación, de opinión y de incidencia, entonces, justo, digamos, si queremos una política, una política pública, esta política pública va a quedar viciada a ciertas opiniones estructurales o estereotipos, tendiéndose un poco a sacar, ¿no?, a las personas de manera general de toda la estructura política y sistemática de la legislación política pública que se contiene. Entonces, a partir de los tres problemas, que creo que ninguno hemos resuelto de manera acorde,
pues no hemos podido generar política pública con enfoque de derechos humanos adecuada y mucho menos legislación con perspectiva de género, perspectiva de infancia, perspectiva en materia de comunidades indígenas o enfocar en diferentes espacios de barreras y de comunicaciones distintas. Entonces creo que a partir de ahí serán los tres problemas que hemos planteado. Muchísimas gracias. Bueno, ahora damos paso con la opinión de la maestra Olga Palacios Pérez. He de agregar que también es consultora en Derechos Humanos, Género, Diversidad e Inclusión. Adelante. Muchas gracias. Me da mucho gusto poder encontrar esta coyuntura para podernos encontrar. Y bueno, de las tres problemáticas que identifiqué, justo uno de los puntos que me cuestionaba es que justo lo señalaba quien recibió la voz es que tanto hemos avanzado en la respuesta a ello. Y justo una cuestionante que me he planteado a lo largo de ya bastante tiempo es cuál es la incidencia real que tenemos las personas, la ciudadanía, respecto de estos mecanismos de participación que han sido establecidos. Es decir, cuáles son estos efectos vinculatorios que se han generado a partir, por ejemplo, de un plebiscito, de una iniciativa ciudadana que se tiene que topar con un necesario ejercicio de cabildeo, de reconocimiento en campo de actores, etcétera. Es decir, ¿cuál es la incidencia real que se puede tener? Aunado a que pues, no siempre está garantizada esta participación ciudadana de tajo. Es decir, como lo decía también Gabriela, los mecanismos de participación ciudadana pues están ahí, bien y mal sobreviviendo, pero no son del todo accesibles a todas las personas ni a todas las realidades y las condiciones que muchas personas atraviesan ni siquiera hacen posible la posibilidad, valga la redundancia, de decir, además de mi sobrevivencia o supervivencia diaria, estoy pensando en cómo incidir en mi entorno. Y eso es una realidad lacerante que no podemos eludir. O sea, yo justo estaba pensando como conclusión de estas tres problemáticas, pensar sobre también cuál es la noción de política que hemos estado llevando, nutriendo o albergando, la participación política, qué es lo que implica más allá de un partido político o esta participación que estamos teniendo aquí en la unidad de las personas, y cómo construimos lo público, cómo formamos y tenemos estas nociones para lograr estos outputs, como decía David Kingston, de la caja negra, o sea, si estas salidas de políticas públicas o decisiones, desde esta incidencia real. Las problemáticas que abordé parecerían trilladas, pero a mí me parecen todavía emergentes o urgentes de atender, que constituyen la baja participación ciudadana, entendida esta, y que se le da legitimidad a la toma de decisiones en los diversos órganos de gobierno sin una participación con y para desde. ¿Sí me explico? Entonces, hay esfuerzos, claro, encomiables, se agradecen, pero pocas veces están siendo lo suficientemente nutridos de las personas para que realmente tengan una representación de lo que está sucediendo. Por otro lado, también tenemos esta desafección que se genera en las instituciones, porque si no me toman en cuenta, pues yo no creo en las instituciones, porque no me están acogiendo y no me están haciendo partícipe, pero tampoco están entendiendo mi lenguaje o lo que a mí me importa. Diría India Charao, que fue una de las que estableció cómo crear este presupuesto participativo, desde tomar en cuenta a las personas para establecer el presupuesto público en Brasil. Esto es una doble escuela de las personas que técnicamente saben cómo se hace el presupuesto, una matriz de marco lógico, a quienes viven la realidad de qué se requiere en mi colonia. Otra de las problemáticas, y la población aquí es que precisamente vemos a comunidades, personas o grupos en situación de vulnerabilidad que han sido precisamente vulneradas o vulnerados en el ejercicio de sus derechos, etcétera, las consecuencias de decisiones poco representativas y de debilitamiento de la democracia, etcétera. Otro problema que yo veo es la corrupción en instituciones públicas, que el ejercicio del presupuesto pues realmente no va hacia donde tiene que ir. Y entonces se prioriza, por ejemplo, la constitución de una carretera en vez de avenidas más accesibles para personas con cualquier tipo de movilidad, por ejemplo. Entre otras, hizo alberga la desigualdad social, malversación de fondos, servicios públicos, etc. Otro punto, la exclusión de personas, grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad. Para cerrar esto, hay una frase que me ayuda mucho como de brújula, que es reconocer que toda esperanza es ilusoria, sino parte de reconocer la realidad. Creo que este foro está dando un montón de elementos para hacer un mapeo sobre lo que realmente emerge para poder construir y tomar decisiones. Gracias. ¿Ya de una vez? Excelente. Bueno, un gusto presentarme. Soy Emilio Rosas, diputado local. Gracias por la invitación.
Fundación VIH Ciudad. Saludar a las personas que nos ven en el en vivo, todos los que están aquí. Yo creo que el principal problema de la participación política y de la gobernanza más aún es que el gobierno, las instituciones públicas, los políticos, estamos completamente desvirtuados, demeritados. No hay credibilidad. Les preguntaría a las personas que están aquí presentes que levanten la mano, ¿quién cree que sus gobernantes se roban el dinero? ¿Quién cree que simulan? ¿Qué es simulación? Cuando les llaman a algunos procesos en el Congreso o el gobierno. Bueno, no somos los únicos. El 22% de la población mexicana, según la última encuesta de México Elige de abril, cree que el principal problema del país es la corrupción. Está tan solo por un punto porcentual por debajo de la inseguridad. Y al final del día, pues esto también se ve reflejado en con qué calidad moral, con qué legitimidad, pues la gente va a querer participar en los distintos procesos. Les preguntaría, ¿quién piensa salir a votar en la elección judicial? ¿Quién votó en la revocación de mandato? ¿Quién ha buscado una candidatura independiente? ¿Y quién ha hecho una iniciativa de ley? Pues aquí hay muchos. Eso, la ley Santi. Muy bien. El punto es que realmente de lo que se requiere para tener la participación política que queremos es de un cambio profundo. No se le puede culpar a la ciudadanía. O sea, para contestarle al compañero que hizo la pregunta de cómo participo, ¿no? En la mesa anterior, Luis R. Hernández, pues se necesitan que haya mecanismos reales donde se dé una participación efectiva. ¿Cuáles son nuestros enemigos? La simulación, el clientelismo, el corporativismo, las cuotas, los cuates. Y en este sentido, pues lo que tenemos enfrente muchas veces es una sensación de que tenemos un Estado depredador, es decir, que tenemos un Estado que está atendiendo intereses particulares, intereses privados, incluso hasta familiares. ¿Qué necesitamos hacer para abrir la caja negra de la que nos comentaba David Easton y empezar a avanzar hacia un gobierno abierto? Pues yo creo que puntualizar en algo que me gusta mucho, que lo expresó mejor que nadie, según yo, Michel Crozier, en su libro El actor y el sistema. El actor son las personas que estamos promoviendo la política desde adentro y desde afuera. Yo por eso creo que lo más importante que puede hacer un político actualmente es dignificar la política. Él dice que hay empresarios de la política, donde en los intereses de una carrera, pues se encuentran con los intereses de la sociedad. No es casualidad que aquí yo traigo un microfonito. Vamos a hacer un reel, lo vamos a subir, lo vamos a pautar, pero eso no quiere decir que aquí estemos simulando. Es un empresario de la política que quiere que mi interés esté del lado de ustedes, o sea, es avanzar juntos. Y del lado del sistema, pues los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, la tecnología. Ya está por terminar mi participación en estos 4 minutos, pero seguiremos ahondando en lo que sigue. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos dando por finalizada esta primera ronda de identificación de problemas. Ahora vamos a una segunda ronda, que es lo que nos iban encaminando, ¿no? Las distintas participaciones sobre ir identificando las posibles soluciones. Es decir, irlas problematizando, irlas planteando, ¿no? Con miras a también a que en una tercera ronda, si les parece, irla retroalimentando con el espacio público, con el público, ¿no? Que es muy importante. Y menos mal, hablando de participación, si no abriéramos el espacio al público, pues estaríamos cayendo en una contradicción, ¿no? En ese sentido, pero para retroalimentar estas soluciones. Entonces, si les parece, iniciamos, doctora. Gracias, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con las soluciones que yo di para la primera problemática que se asocia a la discriminación y la desigualdad.
Bueno, yo planteo tres soluciones, la primera desde la comunidad, la segunda desde las autoridades municipales y la tercera desde los poderes fácticos. En esta primera problemática que yo planteé desde la comunidad, a mí me parece bien importante la coordinación, la colaboración y la autogestión, es decir, la revitalización y sentido de pertenencia en zonas que por su proceso histórico y crecimiento urbano han sido estigmatizadas, han sido marginadas, y incentivar el consumo, el autoconsumo, la generación de recursos y productos propios, la creación de juntas vecinales, el apoyo a fiestas y celebraciones de la colonia o del barrio y la transmisión de la historia oral intergeneracionalmente para la promoción del cariño y del amor al barrio o del sentido de pertenencia para la ciudad o para el espacio, ¿no? La segunda solución, que es desde las autoridades municipales, es el destinar recursos etiquetados para sanear estos espacios públicos como las banquetas, las calles, los baches, llevar a cabo campañas asociadas a la identidad, la fidelidad, el arraigo al barrio, a la colonia, rescatando los aspectos históricos y culturales, y desde los poderes fácticos como la iglesia, los grupos empresariales, las ONGs, gestionar recursos económicos o pago en especie, apoyar la preservación de tradiciones y fiestas de estos barrios, donde se promuevan actividades deportivas, culturales, de esparcimiento, ¿no? Que en algunos barrios pues ya existen, ¿no? Sobre la segunda problemática que yo planteé, que tiene que ver con la parte de... que tiene que ver con la parte de la seguridad, la conectividad, la brecha digital, que es algo que la ciudadanía ahorita pues está experimentando. Yo planteo también tres soluciones. La primera, desde la comunidad, la creación de grupos de vigilancia, es decir, que todas y todos nos cuidamos, incentivar el autocuidado en grupos, incentivar el consumo local, revitalización de zonas abandonadas, aisladas y de poco tránsito. Desde las autoridades municipales, pues lo que siempre se pide, el alumbrado público, etcétera, las cámaras de vigilancia. Un punto importantísimo es la conectividad digital en todas las zonas de la ciudad y pues echar a andar el proyecto que ya conocemos, que es el Internet para todas y todos, ¿no? Y desde los poderes fácticos es muy importante incentivar, como les digo, el involucramiento de los fraccionamientos privados y los guetos con la ciudad y con el entorno a través de estos nuevos formas de relación con la ciudad, o sea, porque estos guetos o estos fraccionamientos privados construyen con unas barreras altísimas en las que no se puede transitar, entonces es muy peligroso transitar por ahí, además que la conectividad se hace más complicada, más difícil, ¿no? Entonces la creación de aplicación que registre y apoye inmediatamente en caso de algún acto de violencia en la vía pública y el que todos y todas nos tenemos a través de estos grupos ciudadanos que se creen, ¿no? Y la última que yo propuse, que tiene que ver con la parte de la movilidad urbana, etcétera, desde la comunidad, pues también comités de vigilancia, que observe cómo se están construyendo estos nuevos espacios urbanos, creación de redes de apoyo y acompañamiento, incentivar el mercado local. Otra solución que yo planteo desde el municipio, nuevos medios de transporte, vigilancia y apego a reglas urbanas en la creación de nuevos centros urbanos y que tenga digamos, una relación más buena con el entorno, ¿no? O sea, eso sería para mí. Gracias. Igual lo voy a intentar hacer lo más resumido posible, pero justo me voy a ir desde las problemáticas desde al revés, ¿no? O sea, si hablamos desde la desigualdad de las barreras estructurales y de las barreras de participación ciudadana, la primera pregunta cuando empezamos a hablar de participación es por quién y para quién, ¿no? O sea, como el tema de a quién les queremos preguntar y para quién queremos preguntarlo, ¿no? Y hablo de para quién porque también involucra a las autoridades públicas, para quiénes son estas partes de mecanismos de participación ciudadana y para qué es la participación ciudadana, ¿no? Entonces, pensando en esto, justo era lo que estaba comentando de las soluciones. El momento en el que tú decides utilizar un mecanismo, generar, crear, organizar,
tenemos que evaluar justo que en el punto de la descentralización de estos espacios de participación son clave para tener adecuadas opiniones sobre lo que tú quieres preguntar, ¿no? Creo que es lo principal. Y a partir de ahí tendríamos que hacer o una reforma o una iniciativa de política pública o un trabajo de advocacy para poder nosotros descentralizar, no nada más hablar en materia territorial estatal, sino hasta local, digamos, si pensamos preguntamos en la capital el tema de movilidad, pero solo lo preguntamos en zonas como justo zona centro, Lomas, ¿no? Como el pasado foro que se hizo, pues entonces vamos a tener una variación de opiniones en vez de irnos a hacer trabajos comunitarios y colectivos en materia de barrios, en materia de donde vienen los trabajadores, por ejemplo, de la zona industrial, donde se hacen las transportaciones, por ejemplo, en materia de logística, y no hablo por el tema económico, sino porque ahí inciden mucha residencia en materia de migrantes de manera estatal y nacional, de que vienen a trabajar en la industria. Entonces ahí pues pensamos diferente en el mecanismo, ¿no? Y justo hablo desde a partir de ahí que no nada más es el impacto de pensar el qué, sino el cómo, ¿no? Pues si no tenemos presupuestos, si la autoridad o no hay recursos, pues la política pública ni siquiera va a llegar a realizarse porque ni siquiera puedes tener un mecanismo de participación ciudadana con dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer una política ciudadana si ni siquiera el mecanismo que quieras utilizar tiene recursos? En ese sentido, ¿qué pasa con la opinión vinculante, no? Digamos, entonces me voy a la baja participación y representación. ¿Por qué lo veo así? Porque pensamos que un mecanismo de participación ciudadana tiene que estar normativizado por la ley. Todos los mecanismos que llegamos a conocer, la consulta pública, que de hecho han sido muy pocas a nivel nacional, plebiscito, ¿no? Mecanismos, por ejemplo, que es la iniciativa ciudadana que en San Luis Potosí tenemos, son mecanismos que han sido constantemente limitados para la participación ciudadana. Entonces, aunque yo sea abogada, siempre pienso que hay que pensar distinto el derecho no como una herramienta formal de las acciones comunitarias, sino una herramienta que ayude a estas acciones comunitarias a ser fortalecidas desde los espacios comunitarios. Entonces, a partir de ahí, buscar mecanismos que busquen, pues justo el acompañamiento de conocimientos y saberes que no son tomados. Por ejemplo, las comunidades que tenemos aquí, que lo hacen desde toma de decisiones con consejos comunitarios. Ese es un mecanismo que tendríamos que estar evaluando y estar implementando dentro de los espacios. Y también en esto, ¿qué y para qué? Si no tenemos, yo siempre voy a decir, si no tenemos opiniones vinculantes dentro de los mecanismos, ahorita lo único que estamos pidiendo a las autoridades, en lo que es el Congreso del Estado y la parte de administración pública, son buenos deseos, ¿no? Buenas voluntades. Y hay obligaciones que ya están establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales que aún así no cumplen, ¿no? Como lo que hablamos también ayer en materia de territorio inmobiliario. Entonces, lo que yo ahí creo es, pensemos la solución en un mecanismo ciudadano fuera de la legislación, fuera de la normativa general, para construir un mecanismo adaptado a la colectividad y al tema comunitario, ¿no? En lo personal me gusta como identificar varios elementos y luego también relacionarlos. Y una reflexión de las posibles soluciones de las problemáticas que planteé en esta matriz tiene que ver con esta reflexión, es decir, una solución para la baja participación ciudadana, como implementar campañas de educación cívica en escuelas y comunidades, crear plataformas digitales accesibles para la participación ciudadana, promover la transparencia y la comunicación efectiva por parte de instituciones, así como pensar en soluciones para la corrupción en instituciones públicas, como implementar sistemas de transparencia digital y auditorías públicas periódicas, fortalecer los órganos de control y sancionar a los responsables o personas responsables, promover una cultura ética y responsabilidad de la función pública, así como soluciones para la exclusión de personas en grupos o comunidades en situación de vulnerabilidad en instituciones públicas, como diseñar políticas públicas específicas para grupos que están en situación de vulnerabilidad, mecanismos de participación inclusivos y representativos, y capacitar al funcionariado con perspectiva de derechos humanos y diversidad. Considero que se cae si no pensamos en cómo construimos en el proceso interno la participación ciudadana, porque entonces echamos una responsabilidad súper grande, como por ejemplo lo vemos con la ley Santi,
de que está respondiendo a una serie de falencias profundas que el funcionariado no está respondiendo y que le dejamos por añadidura a la sociedad civil cuando la responsabilidad está en el funcionariado. Si bien hay un eje de empuje por como actor social a la ciudadanía, creo que sería bueno tomar una pausa para decir cómo está el proceso de la gestación de esta participación ciudadana, es decir, cómo construimos política y participación para incidir más allá del conocimiento técnico, sino que no sea significativo. Creo que se vincula con algo que decía esta Gabriela, en esta noción de colectividad y comunidad. ¿Y por qué? Porque incluso para observar, para crear, para evaluar, para sostener, al margen de la responsabilidad que como ciudadanía tenemos, es decir, desde la corresponsabilidad, habrá que reconocernos como pares, construir desde la diversidad. Y esto va mucho más allá de la interculturalidad o la multiculturalidad, sino saber que hay diversidad funcional, cultural, de neurodivergencia, lo que quieran, pero también hay posturas de pensamiento distinto. Saber coincidir desde la discordancia es un arte y no sabemos hacer ni siquiera equipo a veces. Entonces yo creo que un punto interesante es eso, es decir, reconocer las amplias diversas contribuciones que cada quien puede hacer, las responsabilidades que puede asumir, porque no todas las realidades son iguales ni las condiciones son las mismas. Y un enfoque de interseccionalidad es indispensable para pensarnos como ciudadanía activa, pero también como ciudadanía demandante de procesos. Entonces yo estaba pensando, pues claro, yo puedo decir que para la corrupción hay que hacer mecanismos de control, pero ¿cómo lo estamos articulando llevando desde afuera, sin que sea desproporcionado el peso? Y pues bueno, qué bonito, perfecto. Entonces yo me fui así como de giro. Pero bueno, creo que para aprovechar nada más por quedaría, y aquí yo sumaría, que es muy interesante también ver cómo se van sumando las voluntades políticas del funcionariado. Y aquí nuestro compañero al lado lo dice, identificar la simulación, hasta dónde, cuándo y cómo están los times dentro de los procesos. Sabemos que el proceso legislativo tiene ciertos datos específicos, particularidades, de las que también tiene que ver cierta transparencia, etcétera, pero también hasta dónde esta voluntad política tiene un real alcance y no es simuladora. ¿Sí? Entonces, bueno, yo solo lo coloco. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que las soluciones que veo para tener una mejor participación ciudadana, una participación política efectiva, lo definiría en tres grandes ejes. Más participación, más transparencia y más simplicidad. Y quizás en algo también personal, hasta diría más mente abierta, más humildad. Me explico. Sabemos que en las elecciones los partidos políticos, los sindicatos, etcétera, pues tienen una base que moviliza. Esa base más o menos está, para el caso de las últimas mediciones que tenemos, pues como en 16 millones de personas. Sin embargo, no es suficiente. Si participamos más, llámese consultas públicas, llámese candidaturas ciudadanas, llámese elecciones en general, pues será mayor peso tendrá la voz de las personas que participan de una manera libre. Por otro lado, más transparencia en los instrumentos de democracia directa o de democracia en general, pues tenemos que ver que la transparencia en el ejercicio del gobierno pues es igual al control que tiene la ciudadanía. Si hay transparencia, la ciudadanía tiene más control sobre los procesos. Y aquí lo que yo puse en la matriz es que en verdad podamos avanzar hacia las evaluaciones de impacto. Es importantísimo. O sea, no queda en entregué 50 despensas o entregué no sé cuántas sillas. Sí, pero ¿cuánta gente realmente está saliendo de la condición de pobreza? De saber realmente cuál es el impacto de las políticas públicas, porque si así lo hiciéramos, para el caso que a mí me toca, que son lo legislativo, pues nos daríamos cuenta de que sí, en San Luis Potosí se presentan muchas leyes, iniciativas de ley ciudadana, cada semana se presentan. Sin embargo, ¿cuántas realmente se aprueban?
¿Cuántas llevan presupuesto? Muy pocas. Yo diría que la ley de movilidad, ley Santi, va a ser la primera que se va a aprobar con presupuesto. Es importantísimo eso. Y aquí meto un poco lo de la mente abierta, la humildad. O sea, disculpen que lo diga así de crudo, pero para el caso de un servidor, pues se reduce a cállate y escucha. O sea, realmente las dos iniciativas más importantes de esta legislatura vienen de la sociedad civil. No me dejará mentir Gabriela de que la interrupción legal del embarazo se dio por la presión de las colectivas de feministas y que lograron hacer todo un trabajo de dos colectivas que se unieron, que abrieron un frente común, que presionaron, que lo llevaron a los tribunales y que terminamos votándolo en el pleno, obligadamente por la sociedad. La ley Santi, pues lo mismo, tiene que ver con sumar a la Autónoma de San Luis, con sumar al Colegio de San Luis, con quienes la estamos promoviendo desde el Congreso, con la participación del gobierno del Estado, pero tomando en cuenta que es una ley ciudadana. Me lo decían los compañeros cuando los conocí. Oye, pero es que o sea, es nuestra, porque están acostumbrados la gente a que llevan iniciativas, y sí, pero yo la firmo. Y mucha gente que está en el ámbito donde yo estoy me dicen, oye, ¿por qué inviertes tanto tiempo en la ley Santi? Si no la vas a firmar, no te vas a llevar el crédito. No importa, eso. Entonces, para finalizar, más tecnología, estamos ante la Ley Nacional de Simplificación Administrativa que va a reducir los trámites y podemos tomar el ejemplo de Corea del Sur. En los 1970 inició esta parte y ha crecido muchísimo su sociedad y su PIB y todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las intervenciones de todos ustedes. Vaya, que las soluciones son buenas soluciones, pero en este sentido, si se implementaran tal cual, pues este mundo sería mucho mejor, ¿no? Y hay la batalla y la lucha para su implementación. Y sobre todo, que hay algo que me parece que está detrás de cada una de las intervenciones, ha estado detrás, es que más allá de la buena voluntad que pueda tener un legislador, un diputado local, un diputado federal, un senador, pareciese que el poder político no quiere abandonar su monopolio de la participación política. Creo que es muy factible, problematizable, en el sentido de que pues lo vemos mucho con la ley de candidaturas independientes, los grandes topes para adquirir las firmas y demás, ¿no? Las restricciones presupuestarias, ¿no? Las grandes consultas, pero sin vinculación alguna, que prácticamente era un ejercicio, pues sí, ciudadano, pero que no tendría vinculación. Los mecanismos, ¿no?, de transaccionales, de rendición y de justicia transaccionales, hoy y que calan, ¿no?, en ciertos sectores de la población que han sido históricamente vulnerados, hablando en términos de derechos. Pareciese que la clase política, pues yo diría que sigue estableciéndose a través de los partidos políticos como la única forma de participación. Es importante incentivar otras formas, ¿no? Y partir de esta cruda realidad, como por ahí dirían, y abrir, ¿no?, camino en ese sentido. Pero bueno, yo nada más soy un simple moderador. Vamos pues voy a pasar pues a la ronda de participación, en donde nos invitamos a aquellos que tienen alguna pregunta, algo que quieran problematizar también dentro del marco de las soluciones, preguntarle a nuestros invitados, o los mismos invitados también que quieran ahí reflexionar de lo que han dicho las distintas participaciones. Entonces, adelante. Tenemos 2 minutos, ¿verdad, mi productor Fernando? 2 minutos por participación. Está corriendo. Definitivamente la parte de los presupuestos es algo importante por la cuestión de la corrupción, por la misma cuestión de que pues, el dinero no es infinito, pero definitivamente no creo que la solución sea pensar la política como una empresa o decir que soy empresario de la política. De hecho, eso tiene un nombre, un autor que se llama Mark Fisher, que escribió un libro de realismo capitalista, lo llama ontología empresarial, que es comenzar a pensar todos los ámbitos de la vida bajo la lógica de las empresas, ¿no? de la negociación y de conseguir cada vez más recursos y utilizar los que ya se tienen. Creo que
gran parte de la participación ciudadana pasa por un asunto identitario y simbólico que no atraviesa necesariamente lo empresarial, ¿no? Sentirnos parte de la ciudad, del barrio. Yo lo veo, por ejemplo, en un microlaboratorio político que es la facultad en la que estoy. Acaban de ser las elecciones al consejero y a la federación. Se ve más o menos la misma apatía, la misma falta de participación que viene, a lo mejor sí de la parte del presupuesto, pero también viene de la parte de identidad y de identificación con la facultad, que yo creo que no tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? De hecho, bueno, simplemente cierro con una frase de José Mujica, el expresidente uruguayo, que decía: la política es para quienes quieren servir, el que quiera hacer plata, que sea empresario, ¿no? Entonces yo separaría esas dos cosas. Creo que el mayor ejemplo de un empresario político lo tenemos hoy día, es color naranja y está dirigiendo un país muy peligroso, ¿no? Entonces, como si fuera una empresa. Entonces creo que esa es una intersección peligrosa. Sí, lo ideal es como seguir alimentando las propuestas. Ahorita, de hecho, bueno, esto como reto, pero hay que intentar aterrizar 5 propuestas, así para que luego las votemos. Bueno, hay que aterrizar 5 propuestas como de lo que han hablado todos para después de esta ronda y después de que cierre cada uno, con igual 2 minutos de participación, al final de las propuestas. Pero bueno, algo que a mí me ha interesado mucho, que lo he visto también desde los orígenes de este foro, desde las coaliciones de diferentes colectividades, pues ha sido el tema de la participación. También como un principio muy fuerte o base de este foro era pues, la participación. Cómo nuestro rol impacta en la manera que habitamos y ahí es donde vivimos y qué vamos a hacer al respecto. Entonces, creo que esto de la participación es profundamente importante y tenemos que hablar de esto como lo estamos haciendo ahorita, pero creo que no solamente eso, sino no va a pasar mucho si no se ve más allá. Y aquí quiero ir con esta propuesta de solución, es ya empezar a hablar de la ley de participación ciudadana. O sea, estamos promoviendo la ley Santi que queremos que se salga ya, que ha tomado muchísimos años ya, es una deuda política de hace mucho tiempo, pero después de eso, y con esta eliminación de amparos y otras cosas que como ciudadanía tenemos para tener herramientas para realmente incidir. Entonces, voltear a ver esta ley de participación y también hacer una campaña fuerte como lo hemos hecho con la ley Santi, que bueno, ahorita estamos con todo con esta ley Santi, pero después de eso, ¿qué? ¿No? Y yo la verdad es que entiendo nuestra ley de participación como una manera en que vamos a poder realmente incidir en el futuro, va a ser nuestra herramienta para poder organizar. Gracias. Bueno, personalmente creo yo que hablar de necesidades de democracia participativa en el país y en la realidad en la que vivimos a veces es un poco conflictivo. ¿Por qué? Por el escaso tiempo que en general tiene nuestra sociedad para participar. O sea, nosotros estamos aquí reunidos en un día laboral, a mitad de una jornada laboral, que quién sabe dónde sacamos cada uno de los que estamos aquí tiempo libre para estar aquí, pero la realidad de la generalidad del país creo que no es así. Y creo que el escaso tiempo libre que tienen las personas en su vida no quieren dedicarlo a enseñarle a sus gobernantes cómo gobernar o hacer el trabajo que ellos deberían estar haciendo. Entonces creo que esto tiene 2 ejes de entrada. Por uno, absolutamente esta idea de agilizar los procesos y democracia directa, es decir, que no se necesitan hacer estas enormes jornadas de trabajo para que lo que la población quiere alcanzar se alcance. Es trabajo del gobierno agilizar los procesos
para justamente que las opiniones de las personas sean vinculantes, y la otra es directamente comenzar a liberar el tiempo de las personas. Esto va desde la jornada de trabajo, pero también desde el tiempo que se pasa en transporte y desde muchas entradas. No podemos aspirar a una democracia participativa cuando la gente no tiene tiempo para participar. Entonces es una realidad compleja la que vive nuestro país y creo que necesita cuando menos esas dos entradas. En lo que la gente consigue tiempo libre, el gobierno tiene la responsabilidad de agilizar los procesos, que la gente no necesite participar para que sus necesidades sean resueltas. Bueno, un poquito de lo que pensaba platicar ya que lo compartió mi compañero. Yo quisiera destacar dos puntos que también mencionaron mucho en la mesa y que agradezco que se haya traído a colación. El primero es justamente esta cosa del uso del tiempo, o sea, el tiempo que se nos va en el transporte público, el tiempo que se nos va en el trabajo, el tiempo que las amas de casa dedican a la labor de cuidados, y para pedirles que además vengan y se levanten y hablen, pues es sumamente complicado. Y o sea, yo sí quiero preguntar directamente qué onda con las 40 horas, ¿no? Porque está en la congeladora y creo que es algo que tendríamos que estar apoyando desde ya. Y en segundo punto, algo que creo que puede impulsar la participación ciudadana desde siempre es la sensibilización. O sea, ayer hablábamos con algunos de los ponentes cómo, o sea, nos interesan estos temas porque todos tenemos alguna historia personal atravesada. Hay mucha gente que no apoya las iniciativas ciudadanas porque no saben qué les va a beneficiar o cómo les perjudica el hecho de que no existan, ¿no? Entonces creo que, y aquí otra vez me remito al frente por las 40 horas porque la labor que están haciendo de sensibilización también en las diferentes ciudades donde hay estos frentes es inmensa. Entonces creo que algo que también tendríamos que tocar y que justo atiende algunos de los puntos que mencionaron es cómo hacerle llegar a la gente estas iniciativas, que sepan que se proponen. O sea, yo por ejemplo no tenía idea de la cantidad de propuestas que hay cada semana en el Congreso local y me gustaría saber que esto existe, ¿no? Entonces creo que es un punto importante para saber en qué nos va a beneficiar y en qué nos afecta el que no existe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero agradecerles sus aportes. La verdad es que también comparto, igual con lo que decían Ricardo y Ana, que a final de cuentas es difícil tratar de incidir, ¿no? desde este lado de la ciudadanía. Y creo que también vale la pena como pues un poco contar la experiencia de cómo es cuando ya lograste encontrar el tiempo para incidir y ya lograste encontrar a las personas correctas, a las personas que te pueden acompañar. Y vas con toda la disposición de tratar de colaborar con instituciones de todo tipo. Y cuando digo todo tipo. Y encuentras que pues las voces más críticas, las voces que señalan, las voces que pues vaya, señalan lo que está mal, pues al final de cuentas o en muchas ocasiones terminan siendo silenciadas, terminan siendo o tratan de ser apartadas de ocupar esos espacios, ¿no? Entonces, pues imagínense, o sea, no nos dejan participar, pero cuando parece que no nos dejan participar, no les gusta que seamos críticos, no les gusta que digamos las cosas como son. Y bueno, pues imagínense cómo quedan las personas cuando aún después de encontrar todo ese tiempo y tratar de darles espacio, pues te hacen a un lado, ¿no? Te tratan de apartar. Entonces, pues nada, o sea, preguntarles qué opinión les merece esto y pues también darle un respaldo, ¿no? A estas personas que han tratado, pues que han sufrido de estas situaciones, que pues, o sea, son valientes al doble, ¿no? Primero por tratar de hacer la voz y luego también por no quedarse callados ante ese tipo de represiones. Gracias. Hola a todos, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, a quienes se dieron el tiempo, como comentaba aquí el compañero, de poder estar aquí. Creo que en general somos personas que estamos hechos a base de usos y costumbres, ¿no? Y siempre se nos ha vendido la idea de que si es política, es difícil, está mal, es complejo, no lo entiendo, no me meto. Lo vemos en la escuela, lo vemos a nivel gubernamental,
y realmente escuchar a la gente no es tan difícil. O sea, yo lo veo como estudiante cuando tengo que hacer mis visitas de campo y digo, oye, a lo mejor yo quería llegar a hacerles una calle y meter infraestructura y aquí hacerles un parque y no sé qué, y te das cuenta que de verdad me ha pasado, llega una señora entendiendo, oigan, ¿usted no trata de casualidad una cubeta porque tenemos que ir por agua hasta quién sabe dónde? Y entonces dices, oye, mi mente, ¿qué era lo que yo quería hacer? Que realmente la gente no quiere, no necesita. Pero ¿por qué no se acercan realmente a pedirlo? O sea, y si digo, bueno, yo como estudiante estoy aquí escuchando lo que la gente quiere, lo que ellos ocupan, ¿por qué alguien que tiene el poder, la autoridad, el presupuesto, X, Y, no se está dando el tiempo de acercarse? Es muy fácil llegar a una tiendita, llegar el día del mercado, el día que hay cualquier otra reunión, afuera de la escuela de los niños. O sea, realmente es muy fácil acercarte a la gente, pero no siempre se dan el tiempo de, y es por eso que sigue pareciendo pesado para la comunidad, y es por eso que las mismas personas no se acercan con esas autoridades. Y eso, pues, les comento, o sea, lo he visto yo desde mi perspectiva. Hola, buenas tardes a todos. Ya hora de comida, ya tengan hambre. Yo nada más rápido, me parece que el tema de la gobernanza es fundamental, la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas es necesaria para poder encauzar los temas que nos interesan, pero creo que no se agota nada más en el tema de la participación ciudadana, también tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Hablar de gobernanza es generar puentes entre Estado y ciudadanía para encauzar las decisiones desde todos. Y creo que en este sentido se enfocó más por el tema de opinión pública, pero yo les preguntaría qué mecanismos de transparencia y rendición de cuentas se pueden generar para fortalecer la gobernanza, ya no solo dándole la responsabilidad a la presencia de la ciudadanía en el gobierno, sino también desde el gobierno hacia la ciudadanía. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos entonces a las diversas problemáticas que se han planteado, las diversas preguntas directas, las alusiones inclusive hasta personales en términos laborales, ¿no? Y demás. Entonces, adelante, ¿qué quiere decir? Bueno, yo solamente quiero comentar que antes de la participación ciudadana se tiene que dar esta parte de poder solucionar estas condiciones estructurales y digamos, condiciones materiales de subsistencia, y por eso yo quise incluir estos aspectos en mi presentación, que tiene que ver con aspectos muy que todos estamos viviendo la ciudadanía y que no podemos tener tiempo, como ustedes bien lo dicen, para otro tipo de participación más activa si no solucionamos estas condiciones materiales básicas, como el tiempo, el trabajo, la movilidad, etcétera, ¿no? Bueno, también otro elemento que quiero analizar es la parte de este modelo muy individualista, meritocrático, economicista, que nos hace pues mantenernos de manera muy individual y no crear lazos de comunidad, de integración, no solamente aunque vivamos en un fraccionamiento privado público, sino que exigir también esta parte de cómo nos vamos a integrar con el medio ambiente y con la participación ciudadana para buscar una mejor rendición de cuentas, para buscar participar de otras maneras, ¿no? Otro elemento que yo quiero analizar es que no solamente están estos elementos instituidos como el voto, los plebiscitos y este modelo heredado de política, sino hay otras maneras de participar, y creo que ahí hay que volver otra vez a la base que es la comunidad y la integración comunitaria. O sea, eso yo creo que es fundamental para la participación ciudadana. Y ya con esto termino. Fueron un montón de cosas y les quiero decir que yo normalmente cada día, cada mes, cada época me siento así como todos ustedes, frustrada, enojada, qué hacer y qué no hacer. Entonces creo que también viene desde ahí y voy a usar una parte que me recordó mucho en su participación, hablar desde el encuentro. O sea, a partir de esto y un poco hablando de lo que habían comentado también de las empresas, del mecanismo de cómo ver una participación ciudadana, y creo que es también desde las perspectivas en donde convivimos, ¿no? Es muy difícil que
una acción de política pública, una acción comunitaria, se vuelva como una empresa, porque no está a fin de lucrar con algo monetario, sino es con la vida de las personas, como hablamos también desde las 40 horas, de que estamos lucrando a partir de la vida de las personas, ¿no? Cada hora, cada minuto de nuestro valor tiene un costo y a veces el trabajador es el que sale perdiendo, ¿no? Muchas veces. Entonces, a partir de ahí, yo creo que justo desde las coaliciones que se están haciendo a partir localmente y nacionalmente, no nada más es hablar que la participación ciudadana son mecanismos formales, como lo comentaba la doctora, sino también es la defensa de los derechos ya ganados. Cuando tú tienes derechos ya ganados, digamos, como la decisión de la interrupción legal del embarazo, lo que implicaría es que esa ley se implemente de manera adecuada, lo cual no está sucediendo y acaba de suceder hace menos de un mes, donde una víctima acaba de fallecer en materia del acceso no gratuito y seguro en el Estado. Entonces, realmente ese mecanismo de participación ciudadana pues funcionó hasta cierto grado como iniciativa ciudadana, pero no está resolviendo todavía el tema de salvar vidas, como lo que también está intentando hacer la ley Santi. Entonces, a partir de ahí, de esos derechos ganados, comentarles que las iniciativas, la ley de iniciativa, la normativa que reforma, que hace la ley, la posibilidad de ustedes presentar iniciativas ciudadanas, justo está siendo atacada en estos momentos. O sea, llevamos 2 o 3 reformas del Congreso del Estado de San Luis Potosí, en donde se hace más limitante las iniciativas ciudadanas. Hace poquito una diputada, también conocerá aquí Emilio, presentó, para poder presentar una iniciativa ciudadana, tenías que llevar firmas, ¿no? Que eso imposibilita también la participación ciudadana. Entonces también no hablemos de las voluntades como parte de un juego romántico, sino de una exigencia de defensa de derechos humanos y empecemos a dejar de hablar con miedo y con temas de pueden cerrar puertas, sino con claridad de los hechos, ¿no? Los mismos mecanismos como participaciones ciudadanas, como la iniciativa ciudadana, están siendo atacados por los propios legisladores del Congreso del Estado, ¿no? A partir de ahí, entonces, hablamos de una transparencia. La transparencia está siendo más opaca a nivel estatal y nacional que nunca en épocas, ¿no? Y en décadas. Entonces, si nosotros no podemos ni siquiera buscar de manera sencilla la información básica de nuestros propios derechos, de nuestros propios accesos a recursos, mucho menos la participación ciudadana. A partir de ahí, pues entonces justo la democracia participativa, pero no de deprimirlos un poco, y para terminar un poco esto es, la participación ciudadana se basa también en la rendición de cuentas. Desde la rendición de cuentas constante, y hablando un poco de lo que comentaban varios compañeros, es la queja, la denuncia, es participación ciudadana. Desde las redes sociales, desde las marchas, ¿no? Desde tumbar comisiones, y si hablo desde esos espacios de huelga, de marcha, porque también eso es un derecho de participación ciudadana. Entonces, pensar que los mecanismos no formales de participación ciudadana son necesarios y no deben de ser estigmatizados y mucho menos limitados. Y a partir de ahí, justo una compañera Lois de movilidad hablaba desde la queja a la acción, porque entonces ya llega un punto que la queja no es posible, ¿no? Entonces se combina, hace un movimiento social y entonces se presentan iniciativas, políticas públicas y se hacen acciones. Y como comentaban, pues qué mecanismos, ¿no? Porque todavía seguimos en las ideas. Creo que tampoco hay que irnos en la vía como utópica de qué podemos crear, sino generar acciones que ya han creado otras personas, buenas prácticas. Y hay desde consejos ciudadanos inclusivos, que desde Jalisco lo están haciendo, consultas ciudadanas vinculantes, en Navarra, España lo están haciendo con 50 planes de estrategias y normativas en plan de salud y un anteproyecto de ley. Están los mecanismos de mapeo y diagnóstico participativo comunitarios, que literal lo están haciendo la comunidad indígena de la Sierra Madre Occidental de México. O sea, hay mecanismos de participación, obviamente los presupuestos participativos, que de hecho un buen ejercicio no es aquí en México, es en España, en donde hubo un proceso participativo vinculante, en donde ya había marcado los presupuestos para esas decisiones, ¿no? Y los laboratorios comunitarios, por ejemplo, en Monterrey hay laboratorios comunitarios donde se hacen diagnósticos participativos para la comunidad LGBT y hacer estructuras específicas y beneficiosas para esa comunidad. Ya hay metodología y mecanismos. Aquí creo que el tema de la defensa de derechos ya ganados y la exigencia de los mismos es crucial, ¿no? Y si no hacemos denuncia, no nos escuchan. Bueno, haciendo concatenación a lo que se ha expuesto y a algunas de las inquietudes y preguntas que colocaron, yo me iría a una idea central que hay que entender que no todas las personas tenemos el suelo base con relación a la comprensión de cuáles son estas metodologías.
sirve mucho. Yo creo que no tomo esta idea que propone esta Gaby de decir, usemos lo que ya está funcionando, incluso adaptémoslo a nuestro territorio, contexto, etc. Pero creo que una buena pauta o una buena idea sería socializar con más fuerza para que todas las personas entendamos que las autoridades se deben a la ciudadanía. Esta situación de mandato parece trillada, pero es una realidad que por eso nos encontramos con autoridades, no todas, que se sienten hasta ofendidas porque les cuestionamos su toma de decisiones, el gasto del presupuesto, o por qué no están tomando decisiones para apoyar cierto apoyo, mandar a congeladoras, cierto, no actuar sobre la emisión de dictámenes, por ejemplo, en el caso del Congreso, por qué se eroga el presupuesto en ciertas cosas. Entonces creo que quitarles esta lógica, lo diría Enrique Dussel, tan corrupta es aquella persona que se erige como soberana del poder, como aquella que se desentiende delegándolo. Lo estoy parafraseando en política. El punto es que estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas obviamente van a ser prósperos desde esta idea que se pueda socializar y también desde generar un diálogo inclusivo intergeneracional también. Les comparto de volada, me quedan 34, tomar esta recuperación de saberes y voces desde toda la sociedad, donde también las infancias se entienden como personas adultas mayores porque son parte de un territorio, desde la corresponsabilidad. Y que las autoridades entiendan con claridad cuál es su responsabilidad. Y justo se lo compartía a mi compañero, escuchar y actuar es representar. Punto. Gracias. Muy bien, pues intentando atender las distintas participaciones. Primero, en concreto, la propuesta que yo tengo para mejorar estos mecanismos tiene que ver con tener una mayor rendición de cuentas mediante indicadores de desempeño y de impacto de las políticas públicas, pero como bien lo mencionábamos por allá, que sean difundidos, porque al final del día pues de nada sirve que haya un estudio muy bien hecho sin que la mayoría de la población sepamos quién está cumpliendo, se está avanzando o no se está avanzando. Como decía Víctor, de la crítica, que normalmente pues tiene que ver con la cultura política, el ejercicio del poder. En cada clase política es un poco distinto. Pero aquí pues me recordó mucho a la clasificación que hacía en la Grecia antigua, de que hay dos formas de concebir el poder desde el poder. Una es el imperio, hasta donde llego, y otra es la democracia, los que somos. Y esto habla de la cerrazón y de la apertura que puede haber. Aquí pues lo que yo considero es continuar, o sea, ahora sí aguantar las miradas, ¿no? Aguantar las caras, pero seguir yendo. O sea, la crítica y disentir no debe de callar. Ahí voy a la parte de la participación, se mejora con más participación. Sobre el tema del concepto de empresarios en la política, bueno, no es un concepto propio, yo no me veo así, sin embargo lo mencioné porque viene en aquel libro que me marcó, y es también un poco una reflexión personal de que yo no creo que haya motivaciones puras. Mi visión de la vida. De alguna u otra forma hacemos las cosas, no todo es por dinero, no, pero puede ser porque te da identidad, porque te genera prestigio, etc. Y aquí a lo que voy es que cuando los actores están adentro del sistema de representación de una forma indirecta, es mi caso, que encontremos que mi interés pues esté alineado a un interés colectivo para que estas propuestas tengan mayor legitimidad. Y por último, pues la parte del tiempo, me parece muy importante. Yo cuando estaba, que ya se me acabó por cierto, cuando estaba en la universidad me dio clases Julio Volpini, que en el Colmex, y empezaba todo el tema de la pobreza de tiempo libre. Entonces, aquí pues nada más es comentar que es muy importante que reconozcamos la participación fuera de las estructuras institucionales.
Yo, por ejemplo, empecé en Ayotzinapa en 2014, y ya luego la vida me trajo para acá. Pero bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora vamos con, digamos, una ronda para establecer algunas soluciones, hasta 5 soluciones y votarlas, ¿no es así? ¿Ya están puestas? Ah, súper. Nada más hay que votarlas. Bueno, el proceso del mecanismo no sé cómo sería ahí, yo no las veo. Entonces, a ver, Fer, no sé si tú puedas hacer la que yo estoy. Pues sí, ahora la dinámica va a ser votar por las 5 propuestas. Primero vamos a leerlas todas, lo que se aterrizó, digamos, de toda esta conversación por nuestra relatora, y luego vamos a mencionar una por una, simplemente levantamos solo por la que vean más importante de todas ellas. Pero justamente, ¿sí se ven todas? Antes de pasar, agradecemos a la relatora, se me pasó, a la doctora Rosana Villaseñor, muchísimas gracias por ser la relatora, te agradecemos bastante este mes el trabajo que estás haciendo, verdaderamente estar apuntando las ideas y todo, sintetizando, no es cosa fácil, no es cosa fácil. Adelante. Bueno, a ver, traté de rescatar lo más que se puede, también decirles que desde allá el audio es un poco confuso, no se escucha muy bien por acá, entonces traté de rescatar sus ideas y obviamente las de los ponentes, ¿no? Si hay alguna que agregar, me lo pueden comentar. Bueno, primera, esta cuestión de la ley de la participación ciudadana, que tiene que ver con incidencia, con difusión, ¿no? Y bueno, traté de hacerlo como en esta lógica de una democracia participativa, la vinculación entre la ciudadanía, las autoridades y los poderes fácticos que mencionaba la doctora Susana, también Gaby, la licenciada Gaby, la maestra Olga y igual el licenciado Emilio compartieron estas ideas de la difusión, la facilitación y la agilización de procesos y mecanismos en tiempos y formas, como comentaron allá, ¿no? Y las iniciativas y reformas de políticas públicas desde lo comunitario, ¿no? Ahí engloba esta cuestión de democracia participativa, a lo que hay que sumar la sensibilización, pero también la sociabilización, ¿no? Es decir, para que tengamos una verdadera inclusividad, que tiene que ver con el impulso de la participación ciudadana mediante el conocimiento de la ciudadanía, ¿no? Y la aproximación a las personas. Ahorita al final vamos a la votación. Y en el número 4, la evaluación crítica de la participación ciudadana, es decir, el seguimiento y la medición de la misma. Y la rendición, el número 5, rendición y transparencia de cuentas, así como de la información y la promoción de la queja y la denuncia. No sé si ustedes, todos los presentes, quieran que se sume algo a lo aquí anotado. Me parece que la evaluación y la denuncia es no hacia la participación, sino a las acciones que hace el gobierno, que la ciudadanía tenga la facultad de poder evaluar críticamente las acciones del gobierno. Sí. Eso lo traté de poner en esta parte de la democracia participativa, lo sumo porque creo que esta es cuál es el verdadero impacto de la participación ciudadana, o sea, si se da, cómo se da, desde dónde se da. Entonces, lo voy a sumar acá. Fernando. Sí, Ale, ¿me puedes repetir? ¿Cómo lo redactamos? Ajá. Bueno, lo redacta. ¿Cómo la ciudadanía tiene la facultad La facultad ciudadana para evaluar las acciones de sus representantes. Entonces, Entonces, no podría hablar más bien de evaluación del proceso de participación ciudadana. Evaluar la participación ciudadana, o sea, el proceso de participación ciudadana. Ok, evaluar la participación ciudadana parece que estamos diciendo participa pero no participen, estamos movilizando a la ciudadanía. Evaluar el proceso de la participación ciudadana. 4.
Bueno, a ver, allá vamos. Entonces, la número 1, Ley de Participación Ciudadana. Su votación. ¿Solo se puede votar una vez? Producer, sí. ¿Sí? ¿Una? 1, 2, 3, 4. 1, 2. ¿Se puede votar dos? Dos. Tienen dos rondas posibles de votación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Democracia participativa y todo lo que incluye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sensibilización y sociabilización. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evaluar el proceso de la participación ciudadana, es decir, darle seguimiento a la misma. 1, 2, 3. Por último, rendición y transparencia de cuentas, así como de la información. Sí. Ya. Entonces, por esas, ¿cuántos votaron? ¿Cuántos fue lo último? El número de votos de esa última de funas, marchas, platones programadas, 10. Bueno. Pues les agradecemos entonces que así hayan asistido a esta mesa, en especial a nuestros invitados. Muchísimas gracias por permitirse dialogar con nuestros participantes. Les recomendamos seguir las actividades del foro en las redes sociales. Muchas gracias.